Continuando con los temas de aritmética, veamos unos ejercicios del sistema de numeración. Tenemos el ejercicio número 1, convertir 120 a base 7. Aquí debemos destacar que el 120 no tiene base visible. Claro que su base es 10, pero se sobreentiende que es 10, pero no es base visible. Lo vamos a convertir a base 7. Para este caso usamos el método de divisiones sucesivas, pero hay que tomar en cuenta que el número principal no tiene base visible. Eso es lo más importante para saber que vamos a aplicar el método de divisiones sucesivas. Dividimos entonces 120 entre 7. Me da un cociente de 17 y un residuo de 1. Luego el 17 todavía se puede seguir dividiendo. Entonces 17 entre 7 me da 2 de cociente y un 3 de residuo. Como el cociente es menor a la base, en este caso el 2 es menor que 7, la división concluye ahí. Ahora, se toma el último cociente y se va del final al principio tomando los residuos. Tenemos cociente 2, residuo 3 y residuo 1 que es el primero. Así el número 120 es igual al número 231 en base 7. Ojo, observen que la primera cifra del número es el último cociente, el que está de color azul. Luego el segundo residuo y terminamos con el primer residuo. 231 en base 7. Ahora veamos un ejercicio similar, pero usando variables. Tenemos ABC en base 8 es igual a 215. Si observamos, el número principal, es decir, el número 215, no lleva base visible. ¿Quién lleva la base visible? El otro número, o sea, ABC en base 8. Como el número principal, 215, no lleva la base visible, como en el caso anterior, entonces serán divisiones sucesivas. Vamos a dividir 215 entre 8. Luego, 215 entre 8 me da 26 con un residuo de 7. 26 todavía se puede seguir dividiendo. 26 entre 8 me da 3 con un residuo de 2. Ese último cociente 3 es menor a la base 8. Por lo tanto, la división termina allí. Y el número será a partir de ese último cociente 3. Vamos de ahí hacia el principio de los residuos. 3, 2 y 7 que es el primer residuo. Así, ABC en base 8 es igual a 327 en base 8. Si eliminamos las bases, y ahí está representado, la variable A vale 3, la variable B vale 2 y la variable C vale 7. Lo hemos distinguido ahí con colores para una mejor apreciación. Y ya tenemos los valores de cada una de las variables del ejercicio. En este tercer ejercicio existe una diferencia respecto a los dos anteriores. El número principal, 134, está en base 6, es decir,
hay una base visible en el número principal y nos piden convertirlo a base decimal, para lo cual existen dos métodos: el método de descomposición polinómica y el método de Ruffini. En este caso nosotros vamos a aplicar el método de Ruffini. Las cifras del número 1, 3, 4 se escriben en el orden en que están. La base 6 se escribe al lado izquierdo, ¿no? Como se ve en la imagen. Luego, el primer número, en este caso el número 1, baja automáticamente a la fila de las soluciones. Ese número 1, como lo indica la flecha, lo multiplicamos por la base 6. 1 por 6 me da 6 y ese resultado lo colocamos en la siguiente cifra, en este caso debajo del número 3, y sumamos 6 más 3, 9. Ahora, si miramos el segundo gráfico, ese resultado 9 se vuelve a multiplicar por la base 6. Me da 9 por 6, 54. Y se coloca en la cifra siguiente, debajo de la cifra siguiente. En este caso, 4. Si sumamos 4 y 54 nos da 58. Como ya no hay otra cifra a la derecha, el resultado es 58. Por lo tanto, el número 134 de base 6 ahora es el número 58. Ahora, un ejercicio similar al tercero, pero aquí usaremos variables. Tenemos el número 341 en base 7 es igual a ABC. Como estamos observando, el número 341 tiene base visible, que es 7. Bien, vamos a usar el método de Ruffini. Escribimos las cifras del número en el orden en que éstas están. 3, 4, 1. Ya sabemos que al lado izquierdo escribimos la base 7. Y siguiendo el procedimiento anterior, el 3 baja simultáneamente. El 3 baja automáticamente. Tenemos 3 por la base 7 me da 21. Ese resultado lo ubicamos debajo de la cifra número 2. 4. 4 más 21 me da 25. Nuevamente, 25 por 7 me da 175. Debajo de la siguiente cifra que es 1. 1 más 175 me da 176. Ya tenemos el número en base decimal, tal como ABC. Es decir, los dos están con bases no visibles. Y así diremos, el valor de A es 1, el valor de B es 7 y el valor de C es 6. Es decir, para la primera variable el primer número, A igual 1. Para la segunda variable el segundo número, B igual 7. Para la tercera variable le corresponde el tercer número, C igual 6. En este ejercicio 5 tenemos el tercer caso de cambio de base, en que el número principal 111,0,101 en base 2 nos piden convertirlo ya no a base decimal, sino a base 5. Es decir,
Aquí tenemos que hacer una operación adicional. ¿En qué consiste el procedimiento? Bien. Primero aplicamos el método de Ruffini. Escribimos las cifras en el orden en que están. Tenemos 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y ya saben que al lado izquierdo la base 2. El primer número baja automáticamente. Y decimos 1 por 2, 2. Debajo de la cifra siguiente que es el 1, sumamos 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. Debajo de la cifra siguiente que es 1, otra vez. Volvemos a sumar 1 más 6, 7. Nuevamente, 7 por 2, 14. Debajo de la cifra siguiente que es 0, sumamos 0 más 14, 14. Otra vez 14 por 2, 28. Debajo de la cifra siguiente que es 1, volvemos a sumar 1 más 28, 29. Otra vez 29 por 2 me da 58. Debajo de la cifra siguiente que es el 0, 58 más 0 me da 58. Luego 58 por 2 nuevamente me da 116 debajo de la cifra siguiente que es 1 y la suma me da 117. Bien, este resultado es el número en base decimal. Pero aquí hay un proceso adicional. Me piden base 5, convertirlo a base 5. Como el número ya lo tengo en base decimal, es decir, sin la base visible, que es el 117, que lo voy a convertir a base 5. Recuerden el primer caso, el ejercicio número 1. Si no tiene base visible y me piden a base 5, serán divisiones sucesivas. En este caso será 5. 117 entre 5 me da 23 de cociente con un residuo de 2. El 23 todavía se puede seguir dividiendo. 23 entre 5, 4 con un residuo de 3. Como 4 es menor que la base solicitada 5, la división termina ahí. Luego del último cociente que es 4, vamos del final para adelante recogiendo todos los residuos. 4, 3, 2. Por lo tanto, la respuesta será 432 en base 5. Ahora tenemos este ejercicio 6 similar al ejercicio 5, con la diferencia de que aquí usamos variables. Tenemos 312 en base 6 es igual a ABC en base 5. Como dijimos anteriormente, si el número principal, 312, tiene la base visible, escuchen bien, entonces lo vamos a convertir a base decimal por el método de Ruffini. Tenemos 3, 1, 2, el orden de las cifras, a la izquierda la base 6, y entonces multiplicamos con la cifra 3 que baja automáticamente, claro está. 3 por 6, 18. Debajo de la cifra siguiente que es 1, la suma me da 19. Ahora, 19 por 6 me da 114. Debajo de la cifra siguiente que es 2, me da 116. Ahora este 116, el número 116 está en base decimal, pero las variables están en base 5. Pero el 116 ya no tiene la base visible.
pero la base de las variables es 5. Por lo tanto, vamos a realizar divisiones sucesivas, dividiendo el número en base decimal 116 entre 5. 116 entre 5 me da 23 de cociente con un residuo de 1. Si 23 todavía se puede seguir dividiendo entre 5. 23 entre 5 me da 4 con un residuo de 3. Como el 4 es menor que la base pedida, la división concluye ahí. Del último residuo hacia el principio, las cifras serían 4, 3, 1. Es decir, 431. Como lo hemos dividido entre 5, la base es 5. Luego, ABC en base 5 es igual a 431 en base 5. Entonces, la primera variable con el primer número, A igual 4. La segunda variable, que es B, con el segundo número, que es 3, B igual 3. La tercera variable con el tercer número, C igual 1. Y ya hemos encontrado los valores de cada una de las variables.